Por la noche del 9 de marzo del año 2000, un llamado escrito al quórum fue entregado en mano a 15 congresistas del Senado y el Congreso que eran patrocinadores y copatrocinadores de la ley. Fueron inmediatamente escoltados por los Delta Force y los Navy SEALs, cuerpos de élite, a sus respectivas salas de votación donde aprobaron NESARA. Estos 15 congresistas eran las únicas personas legalmente con capacidad para tomar ese cargo, según el 13 artículo de la Constitución norteamericana. Recuerda que los soldados británicos quemaron los documentos de los títulos nobiliarios en 1812 para evitar que ningún noble inglés participara en el gobierno de la secesionista República USA. NESARA es la reforma más rompedora que limpia, no solo Estados Unidos sino el planeta entero, en toda su historia. Esta ley fulmina la Reserva Federal, el impuesto sobre la renta, el gobierno oculto y mucho más. NESARA implementa los siguientes cambios: una condona todas las deudas de tarjeta de crédito, hipotecas, y otras deudas bancarias debido tanto a prácticas bancarias ilegales como a actividades gubernamentales. 2. Abole el impuesto sobre la renta. 3. Abole el IRS, Oficina USA de recaudación de este impuesto. Los empleados del IRS serán transferidos a la Oficina de Hacienda dedicada a los impuestos por ventas. 4. Crea un impuesto, tarifa plana, del 14% para bienes nuevos no esenciales que irá a parar al gobierno. En otras palabras, que la comida y las medicinas no tendrán impuestos, lo mismo que bienes de segunda mano, como las casas. 5. Aumenta los beneficios para los jubilados. 6. Retorna la ley constitucional a todos los juzgados y asuntos legales. 7. Reinstaura la ley original del título de nobleza. Cientos de miles de americanos bajo el control de poderes extranjeros perderán su ciudadanía y serán deportados a otros países, y se les impedirá su entrada por el resto de sus vidas. Y millones de personas se darán cuenta de que sus títulos académicos son ahora papeles sin valor. Nota del traductor: este artículo se refiere a la injerencia de la corona británica en los asuntos de los Estados Unidos, que no ha cesado desde su independencia. 8. Establece elecciones a la presidencia y al Congreso en el plazo de 120 días después del anuncio de NESARA. El gobierno interino cancelará todas las leyes de emergencia nacional, y nos retraerá a la ley constitucional original. 9. Monitorea las elecciones y previene actividades ilegales de grupos selectos en torno al proceso electoral. 10. Crea una nueva moneda, el dólar arcoíris, respaldada por oro, plata, platino y otros metales preciosos. 11. Prohíbe la expedición de certificados de nacimiento como bonos de propiedad de ganado por el Departamento USA de Transportes. 12. Implementa un nuevo sistema del Banco del Tesoro Público en consonancia con la Constitución. 13. Elimina el sistema de la Reserva Federal. Durante el periodo de transición, a la Reserva Federal se le permitirá operar en apoyo del Tesoro por espacio de un año, hasta que se eliminen todos los billetes con el sello de la Reserva Federal del mercado monetario. 14. Restaura la privacidad financiera. 15. Vuelve a colocar a todos los jueces y fiscales bajo la ley de la Constitución. 16. Cesa todas las acciones agresivas del gobierno USA a lo largo del mundo. 17. Establece la paz alrededor del mundo. 18. Libera enormes cantidades de dinero para propósitos humanitarios. 19. Permite la publicación de 6.000 patentes de tecnología suprimidas que han sido alejadas del público bajo el pretexto de la seguridad nacional, incluyendo dispositivos de energía libre, antigravitatoria, y máquinas de curación a través del sonido. Dado que el clon de Clinton no tenía ninguna intención de convertir con su firma en ley NESARA, el 10 de octubre del año 2000, bajo las órdenes de generales del ejército, los cuerpos de élite de los Navy SEALs y los Delta Force allanaron la Casa Blanca y, a punta de pistola, hicieron que Clinton firmara la ley. Durante esos momentos, tanto el servicio secreto como el servicio de seguridad de la Casa Blanca fueron ordenados a dejar de actuar, desarmados y permitirles que vieran este suceso bajo la orden de no contarlo. Desde sus inicios, tanto Bush Sr. como el gobierno corporativo, los mayores bancos y el Club Carlyle se han opuesto a NESARA. Para mantener el secreto, los detalles del caso y el número del sumario fueron sellados y revisados dentro del registro oficial del Congreso, para reflejarlo en una moneda conmemorativa y luego fue revisado más recientemente. Esa es la razón por la cual no hay registro en el Congreso y por qué una búsqueda de esta ley no te dará los detalles correctos hasta que las reformas se hagan públicas. Probablemente no hayas oído jamás sobre esta ley, debido a una orden de silencio que pesa sobre los políticos,
periodistas y personal de la banca. Incluso aunque Alex Jones y Ron Paul no te cuenten nada sobre esta ley, sigue siendo válida. Y los miembros del Congreso no te dirán nada sobre ella porque los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos les han ordenado que nieguen la existencia de NESARA o, de lo contrario, encaren cargos de traición, con pena de muerte. Algunos miembros del Congreso han sido imputados por el delito de obstrucción. Cuando el senador de Minnesota Paul Wellstone estaba a punto de romper la orden de silencio, su pequeño aeroplano se estrelló mientras viajaban su mujer y su hijo y él mismo. Todos murieron en el accidente. Si el miedo no es suficiente para mantener el Congreso a raya, ¿el dinero lo hará? La CIA soborna rutinariamente a los congresistas con dinero saqueado de los propios fondos de prosperidad. Casi cada senador ha sido sobornado, como poco, con $200 millones depositados en una cuenta en Canadá del Bank of America. Pero no solo los políticos han sido sobornados, sino la Junta de Jefes del Estado Mayor y escalones más altos del gobierno, como el propio presidente, ¿reciben estos pagos también? Solo el jefe de los Marshall tiene la autoridad legal de arrestar a estos individuos, pero por desgracia tampoco ha hecho su trabajo. Parece que el ejército norteamericano está repleto de políticos de despacho que se preocupan más de su salario que de su trabajo. Y no por casualidad, se puede encontrar mucha desinformación sobre NESARA en Internet. Los más importantes negadores son Quatloons.com, que se supone es parte de la CIA, NESARA.org, que es dirigida por la familia Bush, Serri Skinner, y varios canalizadores que reciben sus mensajes telepáticos han contribuido a la confusión. Incluso la información en Wikipedia contiene errores. Wikipedia te ofrece la historia del agente de la CIA Harvey Bernard en torno a NESARA. Si la analizas detenidamente, esta ley se llama, por sus siglas en inglés, nota del traductor, Ley para la Recuperación de la Estabilidad Económica Nacional, que pretendería hacer reformas en la economía y reemplazar el impuesto sobre la renta por una tasa por las ventas nacionales. Esta ley fue rechazada por el Congreso en los años 90. Pero hay pocas menciones en Wikipedia a la verdadera NESARA y sus ramificaciones. 11 de septiembre del 2001. El próximo paso es anunciar NESARA al mundo, pero no es una tarea fácil de realizar. Muchos poderosos grupos han intentado prevenir la implementación de NESARA. La ley NESARA requiere que al menos una vez al año, debe ser realizado un intento de anunciarla al público. 3 jueces en ejercicio del Tribunal Supremo controla el comité encargado del anuncio de NESARA. Estos jueces han usado su autoridad casi total para sabotear secretamente todos los anuncios de NESARA. En el año 2001, después de muchas negociaciones, los jueces del Tribunal Supremo ordenaron al Congreso de ese momento pasar resoluciones aprobando NESARA. Esto tuvo lugar el 9 de septiembre del año 2001, 18 meses después de que NESARA se convirtiera en ley. El 10 de septiembre del 2001, George Bush Sr. se fue a la Casa Blanca para asesorar a su hijo en cómo bloquear el anuncio. Al día siguiente, 11 de septiembre del 2001, a las 10 de la mañana, Alan Greenspan tenía en su agenda anunciar el nuevo sistema monetario del Tesoro, perdón de la deuda para todos los norteamericanos y la abolición del impuesto sobre la renta como primera parte de los anuncios de NESARA. Justo antes del anuncio, a las 9 horas, Bush Sr. ordenó la demolición del World Trade Center para detener los ordenadores que daban comienzo al nuevo sistema monetario, situados en los pisos 1 y 2 de la Torre Norte. Los explosivos en el World Trade Center fueron plantados por agentes de la CIA y el Mossad y detonados a control remoto desde el edificio 7, que fue demolido por la tarde para ocultar el origen del crimen. Tecnología de control remoto fue utilizada en el aeroplano que se estrelló contra el Pentágono en la exacta localización de los caballeros blancos en su puesto naval de comando que estaban coordinando las actividades que apoyaban la implementación de NESARA en todo el mundo. Con el anuncio de NESARA detenido, George Bush Sr. decapitó toda esperanza de devolver el gobierno a la gente.